¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos al programa. Qué privilegio, otro capítulo más que vamos a desplegar hoy del programa que hemos denominado La Iglesia Cristiana en la Transformación del Paraguay. Siempre suelo decir que suena muy bien esto y a lo mejor algunos así un poco incrédulos, ¿no? De decir, transformar Paraguay a través de la Iglesia Cristiana. Bueno, hay que entender, ¿no? La Iglesia Cristiana trabaja con individuos, llevando un mensaje evangelístico, deseando siempre que la persona conozca a Cristo, se arrepienta de sus malas acciones, de sus pecados, y a partir de ahí lentamente comienza una transformación en las personas. Una transformación que probablemente dura toda la vida, ¿ok? Pero cuando comienza, las cosas ya toman un rumbo diferente. Me pasó a mí, le pasa a mucha gente, componentes hoy de la Iglesia Cristiana Evangélica en el Paraguay, y a partir de ahí varios otros ministerios, instituciones de enseñanzas, universidades, centros de salud, hospitales, miles de cosas. Y en esos lugares las personas reciben una atención. Y en el mejor de los casos, una atención evangelística, discipuladora, que hace que muchas personas hoy sean un poco la reserva, ¿no? De un país nuestro que sufre tanto como cualquier otro país cuando todos los embates de la vida hacen mella en la vida de las familias. Mm. Este es uno de los grandes privilegios que tengo yo de invitar hoy a un, no voy a decir viejo amigo, ¿no? Un amigo de muchos años, porque decir viejo amigo puede sonar a que somos viejos y miren, estamos recién desplegando la vida, ¿no? Como un pimpollo. El pastor Julián Fretes está acá. Poco a poco le voy a ir contando qué es él, pero ahora le llamo por su nombre, tal como se llama. Julián Fretes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Realmente es un privilegio compartir contigo y con toda esa gente linda que nos está viendo a través de la red chaqueña de comunicaciones. Tengo que disculparme de vos porque sé que tenés muchísimas actividades. Tuviste que decir no a un ministerio que está en pleno desarrollo a esta hora, salirte del programa y venir hasta esta cabina para estar con nosotros en el programa. Eso habla mucho, ¿no? Habla mucho y también desde el nuevo perfil que estás ocupando, ¿no? Que es presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay, significa que querés alcanzar a mucha otra gente y todos sabemos que a través de este medio de comunicación mucha más gente puede estar viendo y conociéndote más de cerca y bueno, saber qué es el desarrollo, ¿no? De toda una vida de Julián. Y vamos a empezar por eso, mi querido. Gracias por venir, ¿sí? Y gracias por ser tan atento Gracias, en Oscar. atendernos, ¿verdad? Gracias, Oscar. Es muy fácil excusarse, ¿no? Especialmente cuando la prensa, nosotros no somos tanta prensa que digamos, ¿no? Pero especialmente cuando la prensa a veces quiere hablar con algunos quieren salir rápido y otros quieren rehuir por el compromiso que significa. Pero vos estás acá, para todo, ¿no? No voy a decir para uso y abuso, porque eso no se dice. ¿Quién es Julián Fretes? Bueno, ¿Dónde aparece en este escenario? Julián Fretes es una persona realmente que fue llamado por Dios mismo, creo yo, porque yo era uno de aquellos paralíticos eh, mental, espiritual. Y a mí me impresiona mucho la historia voy a citar Mateo capítulo 9, de aquellos amigos que le llevaban Ajá, sí. al paralítico y Cuando a Jesús. cuando Jesús estaba... Una demostración, realmente tres cosas muy importantes, una demostración de amor, una demostración de fe impresionante y una demostración de misericordia. Y yo creo que hace 40 años, en el año 1985, una persona amiga me invitó a una iglesia. Y me fui a visitarlo. La verdad de las cosas no entendía muchas cosas. Me hicieron sentar en la primera línea y un rubio alto ahí hablando cosas de Dios. ¿Conocemos al Rubio Alto? Sí, es el pastor
mi padre espiritual, a quien le debo tanto, Rodolfo Plet. Rodolfo Plet. Rodolfo Plet y su hermana, su esposa Hilda, en aquel entonces. Y cuando termina la prédica del pastor Rodolfo, me rodean más o menos 6 hermanos. Me llevan a un lugar ahí en el costado, me rodean y me preguntan si quería recibirle a Jesús en mi corazón. Vos eras el paralítico en ese momento. Era el paralítico que fui llevado por un amigo, pero voy a argumentar por qué hablo de 4. ¿Verdad? Porque ahí empieza un proceso para mi vida, porque esa noche yo le recibí a Jesús. Y bueno, esa noche yo me fui a festejar, porque le recibí a Jesús. ¿Y cómo festejar? Estuve en un restaurante muy conocido, y a mi estilo, que te imaginarás. Sí, interesante. y hasta a alta hora de la noche. Y cuando eso yo me acuerdo, yo vivía ahí sobre la calle Alberdi y Manuel Domínguez en un departamento. Me fui, me acosté a alta hora de la noche y cuando me dormía escucho el timbre de mi departamento. Y yo no entendía bien qué es lo que estaba pasando, prendí la luz, salí ahí afuera y le encontré a 3 caballeros. 3 de madrugada. De madrugada. 3 de aquellos que me habían rodeado en la iglesia hablándome de Jesús. Pero después hiciste un pequeño puentecito por el restaurante, tomaste unos cuantos tragos y fuiste al departamento. Al departamento. Y apenas estaba durmiendo cuando me despertaron de vuelta. Sí, así uno tiene que convertirse a Cristo y así puede celebrar. Dale, apúrense, aquello que se resiste. No, todavía no termina la historia. No, realmente. ¿Y qué pasó? Me dijeron, venimos a buscarte. ¿Y para qué? Y queremos llevarte de vuelta a la iglesia. ¿Y para qué? Y tenemos un momento de orar juntos. A las 5 de la mañana. Yo quería reaccionar, no tuve la fuerza, porque yo era bastante terrible en eso. Pero ellos percibieron también tu estado, supongo. Y bueno, yo creo que más bien el Espíritu Santo que estaba en ellos hizo que verdaderamente yo no reaccione en ellos, por ellos. ¿Verdad? Porque realmente ganas no me faltaba. Quería echarle, quería empujarle, quería patearle, pero no tenía la fuerza y le acompañé. Pero lo gracioso es esto. Me voy y le encuentro de vuelta al rubio alto con su esposa. ¿Verdad? Le encuentro a un chico de 12 años en aquel entonces, que ahora se está congregando con nosotros en la iglesia. Y los dos nos dormíamos literalmente durante 1 hora. Porque en aquel entonces había en la iglesia esa silla plegadiza de madera. Bueno. La que se usaban en las festicholas también a veces, que uno alquilaba esa silla. Claro. Y ¿qué es? Todo el mundo de rodillas, entonces yo me voy y me pongo también de rodillas. Te quedas dormido. Y yo me quedo dormido. 15 días. Todos los días se iban a buscarme estos 3 hombres. Durante 15 días me fui a dormir. Pero ¿qué pasó en ese 15 días? A los 15 días yo me despierto llorando. Llorando amargamente. Yo no entendía. Yo no entendía qué es lo que me pasaba. Había una confusión entre una alegría grandiosa, una paz maravillosa y saliendo algunas palabras que yo nunca había pronunciado. ¿Hablabas en lengua? No, oraba normalmente, pero yo nunca había pronunciado aquello. Claro, una cuestión de alabar o de adorar a Dios. Había sido una forma de alabar, de orar, de darle gracias a Dios. Y a partir de ahí fue transformado mi vida.
Pero ¿cómo? Estos 4 amigos, porque son amigos, no me dejaron un día solo. Porque yo luchaba contra el vicio, contra todo lo que un hombre del mundo, exitoso entre comillas, en ese momento, ¿verdad?, podía alcanzar. Vos eras como esos pez gordos, ¿no? Para los pescadores, ¿no? No te olvides que Jesús ha hecho pescadores de hombres a estas personas y fueron tras un pez. Ellos sabían que eras un pez gordo probablemente y que había que ponerte toda la atención. Dios le habrá indicado toda la atención sin desperdiciar tiempo para lograr finalmente que, bueno, que comiences una vida, una trayectoria diferente, ¿no?, a la que tenías. Porque eras empresario, trabajabas, ¿no? Sí, yo tenía, sí, era comerciante, estaba totalmente metido y en el deporte. ¿Verdad? Deportista, futbolista, jugaba también al tenis, cosa que hasta hoy día me encanta. Cuando tengo un pequeño tiempo ahí, me voy a... Y cuando quieres una dura prueba, invítame, no hay problema, que te hacemos frente. Y y resulta ser que yo soy resultado del amor. Me acuerdo la palabra todavía del pastor Rodolfo Play. Mírale un poco. ¿Te parece conocido? Aquel que no podía ni orar. Mira lo que Dios está haciendo en ti. Y a partir de ahí fue algo maravilloso. estamos, ¿quién diría? El presidente de la APEP, la Asociación Paraguaya de Pastores Evangélicos, hoy, ¿sí? Vamos a entrar en ese ámbito dentro de un rato, pero queríamos saber de dónde salió este pez. Las cosas que hace Dios cuando hablamos de transformación en el Paraguay, bueno, acá ya tenemos una muestra gigantesca, ¿no? Vamos a hacer un corte y seguimos charlando. Bueno, las pausas hace que nosotros sigamos conversando y yo me voy enterando de otras cuantas cosas más. No estamos todos los días juntos, ¿verdad? A veces cuando nos encontramos nos vamos enterando de tantas cosas. Este testimonio, por ejemplo, que sin lugar a dudas es apasionante, ¿no? Si pudiéramos quedar hablando de esto por mucho tiempo, necesitaríamos una vigilia de unas cuantas horas, pero no para dormirse, ¿no?, sino para escucharle acá a nuestro invitado. En su momento lo vamos a hacer. Entonces, mi querido Julián, comenzó para ti una transformación que seguramente habrá sido gradual, como toda conversión. Uno comienza a conocer a Cristo, no entiende bien lo que pasa, después es alimentado, es discipulado, Pastor Pled, su esposa y otros hermanos, y después te fuiste formando y seguramente que de ahí a poquito ya estuviste activo en la iglesia, ¿verdad? Esa es una iglesia de los hermanos menonitas, entiendo, ¿verdad? Así mismo es una iglesia que se formó con la segunda avenida de Luis Palau en Paraguay. Era una iglesia nuevita que empezó ahí sobre la calle Rodríguez, Francia. Sí, y bueno, y de ahí ya el pastor Rodolfo se fue buscando un lugar y encontró un lugar que era un gimnasio en ese momento, y justo lo que estaban alquilando estaban saliendo de ese lugar. ¿Ya? Entonces eso se alquiló y ahí fue mi primera experiencia, ¿verdad?, mía con Dios. ¿Verdad? Y esta persona de quien estoy hablando, porque yo sé que cuando esto realmente se van a enterar ellos, estoy hablando de Catalino, estoy hablando de Héctor, estoy hablando de Pedro, que fueron instrumentos tremendos en la mano de Dios. Algunos están todavía muy cerca, como Catalino, que está muy cerca de mí y yo de él. Ya seguimos compartiendo. Él fue mi primer maestro, ya, con el pastor Rodolfo Play, la hermana Hilda. Y realmente lo mío es totalmente sobrenatural. Yo digo siempre, le miro un poco a David, yo digo, bueno, David fue llamado detrás de la oveja. Hay un pastor con olor a oveja. Y el mío sucedió así, que en la iglesia, a partir de ese momento, Dios me dio un crecimiento
¿verdad? Maravilloso que el pastor Plet y el equipo del grupo de ancianos en aquel entonces captaron, porque uno de los ancianos, a los 6 meses de mi conversión, uno de los ancianos tomó la decisión de volver a su país, a San Paulo. Entonces había un lugar que tenía que ser llenado entre los ancianos. 6 meses de conversión, Oscar. Me llaman a mí, me dice el pastor Rodolfo, me acuerdo, me dice, estamos orando, el hermano David regresa a San Paulo y hemos orado a Dios y Dios nos ha mostrado de que vos sos la persona indicada. Y como yo soy un marquetero preparado Claro. humanamente, yo, sí, no hay ningún Claro, problema. sí. Todos los desafíos están para Todos los hacer. desafíos adelante. Sí. ¿Verdad? Pero lo que yo no sabía es que a los 8 días después de asumir, ¿verdad?, de ser parte en el Consejo de Ancianos, que yo iba a predicar. Bueno, No, los desafíos de la vida. los ¿verdad? desafíos de la vida. Cuando él dice anciano se refiere al liderazgo de la Al iglesia. liderazgo. Al liderazgo de la iglesia, sí. ¿Y predicaste? Hay una anécdota A ver. maravillosa ahí. Sí. Realmente me preparé. Cuando me dijo, vas a predicar el domingo, me dice el pastor, y yo le digo, sí. Claro. Para vos nada es difícil. No, para mí nada Sí, era sí. difícil. Vos tenés que cerrar la venta en cualquier momento. En cualquier momento, estaba preparado. Sí, sí, sí. Pero lo que no sabía era que no estaba preparado para el altar, humanamente. Ajá. Que tenía que ser él. Okay. Y Dios me demostró desde el primer momento, porque preparé la prédica. Cuando llega el momento, yo era un hombre, como nací de madrugada, yo me mantenía de madrugada. Es más, yo llamaba a una oración congregacional los días miércoles. Ayuno y oración congregacional los días miércoles en la iglesia. Cuando dice nací de madrugada, nació por segunda vez, ¿no? Sí. Cuando recibió sí. a Cristo. Nací Claro, por segunda vez. Sí. La misma historia de Nicodemo. Sí. ¿Cómo puedo volver Nicodemo, Naciste. Nací, Comprendiste quién es Jesús, arrepentido de tus pecados, naciste de nuevo. Así mismo es. En la madrugada aquella, ¿no? En la madrugada aquella. Entonces, yo cuando me voy, llego en ese lugar, me aparto de vuelta, me voy a la sala de oración, le digo al hermano Catalino, avísame cuando va a empezar la prédica para que yo venga. Me avisa Catalino, yo vengo para predicar ya en el culto, paso adelante, abro mi Biblia, estaban 3 hojas, bien preparado mi prédica. En puño y letra. Me acuerdo bien de qué y todo, ¿verdad? Sí. Y Efesios 6:10, las armaduras de Dios. Okay. ¿Verdad? Entonces, cuando yo abro mi Biblia, ¿verdad?, cuando eso no había aire acondicionado en ese lugar, y había un ventilador. ¿Qué hizo? Hizo volar mis hojas y cayó y se fue y se metió debajo del altar de madera. Que no podemos verlo fácil. No, ahora yo me puedo agachar y alzar. Claro. Pero en aquel momento yo estaba temblando. Claro, por eso era dije, tu primera experiencia. por eso yo dije, no estaba preparado. ¿Verdad? Pero lo que yo no sabía, que no se trataba nunca de mí, sino se trataba de él. Y él mismo me estaba enseñando, Oscar. ¿Y cuál era el backup que tenías? Si no tenías tu hoja de ruta, tu backup. Yo te digo, no tenía nada. No tenía nada. Yo me desperté, Oscar, literalmente, me desperté a los 45 minutos. Y la gente de rodillas, ¿verdad?, llorando. ¿Qué habrás hecho? Y al pastor Rodolfo, ¿verdad?, levantaba su anteojo y miraba. ¿Verdad? Pero Dios hizo algo grandioso esa vez. Y yo ahí entendí, ¿verdad?, la obra del Espíritu Santo, la obra del Dios Todopoderoso. Y a partir de ahí, yo salía en la calle y le atajaba a la gente a predicarle la palabra de Dios. Y realmente Dios obraba. Y cuando yo visitaba a gente católica que nunca le abría a un evangélico su casa, ojalá a mí me abría. Era Dios mismo haciendo la obra.
y yo creyendo que yo era el que hacía la obra. Eso es un peligro del ser humano, ¿no? No, un peligro es un tremendo. peligro del ser humano. Nosotros hablamos de la iglesia en la transformación de las personas, de la gente en Paraguay. Acá ya hay mucho de transformación, ¿verdad? Ayudado por los hermanos que él mencionó, por los pastores, se transforma él a un nuevo ciudadano, un hombre que a partir de esas experiencias comienza a llevar a otros el mensaje de la palabra de Dios, y estamos escuchando su testimonio. Así es que para los redactores de este programa, un día sepan que aquí ya hay mucha transformación y estamos recién apenas a mitad del programa. Yo siempre digo, Oscar, que realmente mirando el testimonio mío, lo que Dios hizo, ¿verdad?, en mi vida y a través de mi vida, no hay nada, podemos decir verdaderamente, no hay nada imposible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿No te fue relativamente peor en tus emprendimientos comerciales después de haberte entusiasmado tanto con las cosas del Señor? ¿Cómo conjugaste esas dos cosas? ¿No te empezó tu esposa a decir, pero para un poco, que acá las empresas se te está... ¿O te fue mejor? Tengo una esposa muy sabia, tengo una ayuda idónea maravillosa, y yo creo que realmente gran parte de lo que es un hombre es gracias a una ayuda idónea, a una mujer de Dios, a una mujer maravillosa. Realmente solamente puedo dar gracias a Dios. Te acompañó en todo. Porque ella siempre estuvo más interesada que yo en las cosas de Dios, y hasta ahora. Sí, me consta, la conocí, la volví a ver después de mucho tiempo, ¿verdad? Me consta, y es más, yo creo que yo soy el resultado de la oración de mi esposa. Y conste que cuando yo acepté a Cristo, ¿verdad?, en mi corazón, ella era integrante de un coro católico. Ah, sí. Sí, pero ella se convirtió, ¿verdad?, en un club que está sobre Marija López, ¿verdad? En el Club Olimpia, con Gigi Ávila. Con Gigi Ávila. Claro. Y realmente a partir de ahí ella fue totalmente radical con las cosas de Dios. Pero aquella vez que fuiste por primera vez a la iglesia y que te fuiste a festejar por ahí, ¿no? ¿Ella estaba casada o estaba soltera? Estábamos a punto de casar. Estaban a punto de casarse. Estábamos a punto de Pero casar. cualquiera que te viera a vos después proponiéndole matrimonio a tu esposa diría, no va a durar. Es más, cuando mis amigos se enteran y mis amigas se enteran de que me iba a casar, dijeron, este matrimonio no dura 6 meses. ¿Viste? Yo le conozco a Cristo, ¿verdad? Nos casamos, le conozco a Cristo. ¿Qué es lo que sucedió ahí, Oscar? El que apostó que mi matrimonio no alcanzaba 6 meses, él dijo, si a Julián Fretes le cambió Dios, yo quiero a ese Dios. Y ahora es uno de los líderes de una denominación muy conocida acá en Paraguay. Transformación. La transformación comienza de persona a persona. La transformación casi siempre se da así, muy pocas veces. Una gran multitud cambia de pronto, ¿no? Esto es transformación. Y a partir de ahí después una bola de nieve, ¿no?, que seguramente tendremos tiempo para seguir contando. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos conversando con Julián Fretes, Pastor Julián Fretes, presidente de la APEP. Regresamos. Bueno, aquí yo la estoy pasando muy bien. Mi querido Bruno, productor, siempre me pone un café, depende de lo que el invitado quiere. Él pidió agua templadita, pero no había templadita, le trajo agua fría, espero que no la haga mal, ¿no?, la garganta. Y así compartimos. Este es un programa donde lo que queremos es dialogar como amigos, ¿no?, con el respeto que me merece la investidura, desde luego, eso siempre es importante, pero como amigos, ¿no?, y que nos cuenten las cosas como son, porque a partir de la sencillez y de la sinceridad con que se habla es que uno gana la confianza de las personas que hoy por hoy viven muy desconfiados de todo, ¿no? En un mundo donde todo el mundo quiere plantear formas de vida, la desconfianza
emerge en cualquier esquina. Pero cuando uno ve de repente las cosas como son y puede mirar al rostro de la persona que está testificando, entonces el Espíritu Santo, que es el que trabaja, porque si no estuviese el Espíritu Santo entre nosotros, hablaríamos solamente de teoría, ¿no? Por eso es importante que usted esté atento y que cuando sienta algo especial, entonces considere lo que el amigo de Julián una vez dijo: si a él le cambió, yo quiero ese Dios también. Esa es la idea, para que sigamos transformándonos, ¿no? De a poquito, hasta ser un regimiento cada vez más grande en este país de gente que optamos por el bien. Bueno, pero ¿cuándo dejaste la parte comercial o no dejaste nunca? Mira que a un empresario abandonar las transacciones comerciales les cuesta, ¿no? Pablo decía esta palabra: lo que él amaba tanto, que él lo tenía como basura. Lo que estimaba mucho. Y yo venía del interior del país, me acuerdo cuando era niñito, a papá le decía: papá, yo no voy a morirme acá por el interior, ¿verdad? Como la gente se muere con necesidades, con pobreza. Un día yo voy a ser alguien importante en la vida. Eso le decías. Sí, y a los 14 años yo llegué a Asunción. ¿De dónde viniste? De Carendí, pero yo nací en acá y yo soy del departamento de Paraguay. Y de Juan León Mallorquín, cerca de Ciudad del Este. Tal como se llama el estadio de Algún día, General Caballero de Carendí. así mismo Sí, es, sí. así mismo es. Sí. Y son canchas en donde yo jugaba fútbol de niños. Pero tu club no es Carendí ahora, ¿no? No. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama ese club? General Caballero. General Caballero. General Sí. Caballero. Juan León Mallorquín. Sí. Yo hasta ahora no me olvido bajo ningún sentido el hueco de donde yo he sido quitado. Eso es muy importante. Y cuento como testimonio de donde Dios me quitó. Claro. Sí. Claro. Entonces, Dios me dio la habilidad, yo creo que Él me dio la habilidad para generar riqueza muy rápido, de no tener nada a los 21 años, ya estaba teniendo mi propio negocio. Uh-huh. Entonces, a los 27 años ya tenía 3 empresas. Tu rubro era literatura, ¿verdad? Sí, libros Yeah. Libros en general. Y realmente teníamos sucursales en todo el país. Uh-huh. Trabajamos con prácticamente todas las asociaciones. Y me fue muy bien. Muy bien. Increíble. En un país donde dicen que la gente lee poco, te fue bien, ¿no? Sí. Pero es la capacidad de marketing. La capacidad de marketing y el equipo, los vendedores que nosotros teníamos eran vendedores muy capacitados, muy buenos. Y realmente... Me vendieron a mí, ¿eh? Sí. Tienen que ser buenos. Sí, realmente eran muy buenos. Nosotros le enseñamos a los muchachos, a las chicas a ser profesionales. Sin duda. ¿Verdad? Sí, me consta. Entonces la idea nuestra, la idea mía principalmente, y me costaba mucho porque lo que para mí era tan fácil, veía a esa misma gente que trabajaba con nosotros que le era tan difícil. Sí. Y es el cambio de mentalidad, el sueño que uno... En todo lo que hace a las ventas, yo también trabajé mucho tiempo de joven en cuestiones que hacen a empresas, y lo que más me gustaba no era tanto vender, sino ir a cobrar. Me gustaba la función de cobrador, ¿no? Sí. Y tenía mi habilidad para hacerlo. Así como el vendedor tiene su habilidad, el cobrador tiene la suya, sus propios argumentos. Cuando iba a cobrar, generalmente iba cuando llovía fuerte o mucho, entonces me mojaba todo y llegaba al cliente. En esa época pues era otra forma. Todo mojado, y el cliente no me podía decir no te puedo pagar. De lástima me pagaba. Tenía mi estrategia. Pero sí te pagaba. Me pagaba de lástima, ¿no? Sacaba de cualquier lado, pero me pagaba. Así es. En fin. En los lugares que estuviste, ¿no? Estamos hablando de la iglesia de Hermanos Menonitas, creo que Maranata se llamaba. Sí, en esa época. Maranata, y después hay algunas cosas más, ¿verdad? Porque nosotros en aquel entonces, cuando nos casamos, compramos un terreno, edificamos para nuestra casa, ¿verdad? Ahí entre San Lorenzo y Itá. Y la gente decía, como éramos nuevos,
nuevito en la fe, Mm. la gente decía, no, esto se va a ir y va a retroceder. Como Burigui. Aparentemente en esa Kilómetro época. 20 y medio. Sí, El centro, lo que es ahora el Centro Cristiano sí, Maranata. Ese empezó en nuestra sala, Oscar. seguro. Y cómo Dios le utiliza a una chica que trabajaba con nosotros. Yo le estaba comentando, porque yo participaba en conferencias y uno de los que me sirvió muchísimo en evangelismo es evangelismo explosivo. Ujú. ¿Sí? Y Si tú te mueres hoy, ¿dónde vas a ¿a ir? dónde te vas? Y ¿No la, tengo? y la segunda pregunta, ¿por qué crees que debo dejar de entrar en el cielo? Así mismo. Qué instruido que estoy, aprendí todo de ustedes. Sí. Eh, Y entonces, y el otro, el otro instituto que marcó mi vida, Oscar, publicidad, A ver, haciendo un poco de sí, publicidad, dime, ¿cuál es? Facultad Latinoamericana de Estudio FLET, Teológico, ¿cómo no? FLET. Soy egresado. Dios mío, hasta ahora tengo todo en mi mente lo que yo aprendí en FLET. No, realmente. Y hasta hoy está muy vigente esa. Está muy vigente. facultad, Es más, sí. ahora estamos haciendo un convenio con la Asociación de Pastores del Paraguay, Mm. porque mi sueño es que los pastores y los líderes... Yo creo que nadie debería entrar en la facultad de teología sin haber pasado por esa facultad en especial, ¿verdad? Así mismo, Porque ahí está el principio de todo, ¿no? Así mismo. Lo básico. No puedes saltar eso para después comenzar a, sí, estudiar otras importantes asignaturas que sin duda se dan en las universidades, ¿verdad? Pero que mucho que enseña. Maravilloso. FLET es la Facultad de Estudio, la Facultad Latinoamericana de Estudio Teológico, Así ¿verdad? mismo. Que se hace con libros en casa, en grupos, así que pregunte por eso. Si no conoce, pregunte por eso, cómo hacer ese estudio, y se necesita un tutor y enseguida se aprenden muchas cosas. Yo mirando un poco, Oscar, todo esto, estos tiempos, puedo mirar qué amoroso, qué maravilloso Dios conmigo, con mi familia. Nosotros fuimos parte, Oscar, de la compra de la iglesia Maranata de Anadia y Brasil. ¿Verdad? Yo fui parte y testigo de lo que Dios hizo, el edificio FLET y el Centro Cristiano Maranata. Claro, porque son dos edificios. Uno que es el templo que estaba, que se Sí, remodeló, y sí. luego se hizo el edificio para... Así mismo es. Claro. Así mismo es. Sí. Me acuerdo todo de dónde vino el dinero, cómo fue todo, me acuerdo. Excelente. Y cómo Dios fue haciendo y preparándome para lo que se venía. Porque mi oración, Oscar, es no lo que yo quiero, Claro. sino lo que vos querés, Señor. Al Dios. Y decime una cosa, ¿qué aportó? Aparte, vos ya estás metido, ya estás ingresado, sos parte de la iglesia cristiana de esta zona. Y en tus años, ¿qué viste vos que aportó eso para la transformación de las personas que llegaban a congregarse ahí? Seguramente que hay algunas experiencias que relatar, ¿no? Realmente, Oscar, Dios me llamó a trabajar con la gente humilde. La iglesia donde estoy ahora, hoy estamos cumpliendo 15 años. Dios me dio también el privilegio de ser fundador de esa iglesia. ¿Cuál es esa? La iglesia Centro Familiar de Oración de Tres Bocas, Fernando de la Mora. Era una villa, Oscar, cuando llegamos ahí. Tres Bocas, ¿dónde mismo está? Está el túnel, Avelino Martínez, y ahí... La entrada a Villa Lisa y la entrada, a San Lorenzo, Fernando de la Mora. Sí, sí, ahí está. ¿Verdad? Porque Avelino divide Fernando de la Mora. Sí. Ahí estamos, Oscar. Y era una villa, era la Villa 6 de enero, Oscar. Como nosotros, esa iglesia se fundó de una célula, Oscar. Una célula que teníamos en casa. Y de una manera sobrenatural, impresionante, se abrió un comedor. De algo que no existía. De algo que no existía porque yo me voy, me voy a visitar a un discípulo empresario, y me dice, ¿cuál es tu sueño, pastor? Y mi sueño es tener un comedor. Yo en aquel entonces, la profecía llovía sobre mi vida que tenía que, porque como yo me metí tanto en el empresariado,
Entonces, el pastorado dejé un poco, ¿verdad?, de lado y estaba totalmente metido en lo que es la empresa. Estábamos trabajando a nivel nacional, en cada departamento teníamos nuestras sucursales, ¿verdad? En cada departamento teníamos nuestro minibús, ¿verdad?, que salía con equipo de vendedores. Entonces estaba totalmente metido con compromiso con España, México, Colombia, Argentina y Paraguay. Claro. O sea que realmente estaba, pero empecé, el pastor Emilio Abreu me empezó a dar responsabilidades. Y él diciéndome, tenés un llamado, el tiempo. Y un día me acuerdo, el pastor Emilio me dice, acá te abro ya una oficina, vení a ocupar la oficina. Pero le digo, yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo, no puedo, por los compromisos que tenía. Pero venía profecía tras profecía. Entonces, un buen día, cuando este discípulo me pregunta cuál era mi misión, le digo, un comedor. En eso suena el teléfono, Oscar, y me dice, acá me está llamando, ¿atiende, Oscar? Acá me está llamando para ir a participar en una conferencia en un supermercado muy conocido en kilómetro 9, kilómetro 10. Y me dice, ¿te vas a ir, pastor? Y le digo, ya sabes qué, sí me voy a ir. Él no puede decir no porque él acepta los desafíos más fuertes. La última pausa, seguimos charlando con él, nos está contando, ha habido un puente que todavía no me explicó bien. Estábamos hablando de la iglesia de hermanos menonitas, después creo que fue otra vez a las empresas y a partir de ahí parece que se va hacia la denominación esta que nos está hablando. Que nos cuente eso después de la pausa, ¿sí? Bueno, sin duda el invitado que tenemos hoy, Pastor Julián Fretes, hoy presidente de la APEP, flamante presidente de la APEP, creo que 2 meses, una cosa como esa, ¿verdad? No sabe bien, él no estaba tanto en sus planes, que digamos, pero como él siempre dice lo que Dios dice es lo que hago últimamente, entonces le eligieron de pastor, de presidente en la APEP. Seguramente tiene un buen equipo, ¿no? Pero él es muy intrépido, ¿no? Es muy intrépido en otros ámbitos, pero con comillas diríamos muy atrevido para hacer las cosas. Cuando uno es así extrovertido y todavía le atribuye al Espíritu Santo el movimiento de su propia vida interior, entonces, bueno, puede inquietar a mucha gente, ¿no? Puede incomodar a mucha gente, puede incomodar a una estructura, ¿por qué no? Esas cosas pasan, me pasó a mí, le pasa a cualquiera. ¿Cómo fue la transición de un grupo de iglesia a otro, ¿no? Que me parece bien. Yo creo que una cosa no borra la otra, pero ¿cómo se dio? Tuve 4 años espléndidos. Desde mi nacimiento espiritual, 4 años espléndidos, en donde Dios, fui instrumento en la mano de Dios para que la gente que no le conoce a Dios pueda conocerlo. Empecé a predicar y era impresionante lo que Dios hacía en cada prédica. Tanto es así que era invitado de iglesia en iglesia, en campaña evangelística, en plazas alrededor de las ciudades, y hacíamos una campaña evangelística central. O sea que estamos hablando de varias iglesias que se formaron de esa campaña evangelística que ni yo sé hoy día. Claro. ¿Y cuánta transformación pudo haber producido? ¿Cuánta transformación pudo haber producido Dios, el Espíritu Santo? ¿Verdad? Pero hay un problema. No estaba en los planes de la otra iglesia, ¿no? Resulta ser que yo decía gloria a Dios, pero verdaderamente yo 2 cosas estaba haciendo mal. Punto número 1, no me sujetaba a mi pastor. ¿Por qué? Porque yo no le pedía permiso a mi pastor para ir a predicar en las otras iglesias, otras denominaciones. Eras tan apasionado que te ibas. Totalmente, me iba en la Argentina, fui invitado en la Argentina, en aquel entonces fui invitado a Brasil, fui invitado en varias ciudades a predicar. Yo me iba y era impresionante lo que Dios hacía.
Y tenías que pedir permiso. Así estaba por sujeción, por lo menos, y avisarle al pastor y preguntarle qué le parecía a él. Un hombre sujeto, claro. Autoridad. Ahora yo puedo hablar así. El orden, claro. Ahora pero en ese momento no entendía. En ese momento yo no entendía nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? En un momento dado, ¿verdad? Como el caballo con el freno, hay que estirarlo. Y yo era el caballo. No era la oveja. Y no había freno que te calce, ¿no? Yo era el caballo. ¿Verdad? Entonces, cuando me pusieron el freno, yo dije, no me valoran. Miraste desde esa perspectiva. ¿Cómo es la carne? Porque yo creo que el enemigo no tiene nada que ver con nosotros. Acá la carne es... Claro, lo que vos esperabas era aplauso en todo caso. Y no que te critiquen por eso. Claro. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Yo me aparté de la denominación. Me aparté de la denominación, Oscar. Cuando yo me aparto de la denominación, me enfoco más en la empresa, me enfoco más en mi deporte, me enfoco más en mi familia. Sin perder la fe. Sin perder la fe. Okay. ¿Verdad? Es más, el amigo me ministraba en aquel entonces. Estamos hablando de Catalino. Sí. Y realmente... fue una etapa dura para mi familia y dolorosa para mi esposa, ¿verdad? Pero era una mujer de oración que siempre llamaba a las cosas que no son como si fuesen, porque ella sabía del llamado que yo tenía o del llamado que nosotros teníamos, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones, un día ella le ve en sueño. Ella siempre le veía al pastor Emilio a través de un canal y le ve en sueño al pastor Emilio entregándole un sobre. En una reunión, en sueño, en sueño. Sí. Y ella me dice a mí para que le lleve a esa iglesia. Y le llevo, y cuando él llega ahí, era el mismo edificio que vio en sueño, era el mismo grupo de alabanza que vio en sueño, y cuando estaba a mitad del culto, cuando pasó la administración, el pastor Emilio pregunta, ¿quién es casado acá y todavía no recibió esta invitación y levanta el sobre? ¿Y qué había en ese sobre? Una invitación para un retiro de matrimonio. Y ahí ella me invita a mí y nos vamos los dos a ese retiro. Y verdaderamente ahí empezó de vuelta el Espíritu Santo a ir encasillándome al llamado que tenía sobre mi vida. Y en ese tiempo yo ya me resistí. Me corría, la gente... Un día me acuerdo, 4 pastores me llamaron Jonás en diferentes formas, en un mismo edificio. Te querían tirar Estaba huyendo. Entonces, ¿qué es lo que yo hice, Oscar? Cuando yo vuelvo otra vez con toda la iglesia, vuelvo a la madrugada. Toda la madrugada, incluido sábado, domingo, Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, ahí con el Dios Todopoderoso. Y empezó de vuelta Dios a hacer lo mismo. Se hace un segundo capítulo, ¿no? Un segundo capítulo que es riquísimo, Oscar. Sí. Porque si nosotros vamos a hablar del primero completo, porque el primero es el 5% de lo que te conté. Uh-huh. El segundo no es nada. Porque lo que Dios empezó a hacer a partir de ahí, imagínense, yo me iba a la mañana, 9 adictos se recuperaron conmigo. Sí. A que ellos van a estar viendo después de este programa. Voy a hacerte una pregunta bruta, porque avanza nuestro tiempo y bruta la pregunta. Adelante. ¿Qué vieron los demás pastores en vos para elegirte como presidente de la... Ojalá. Nunca participé en una elección. ¿Así? Nunca en mi vida. En nada. Y nunca me interesó los cargos. Uh-huh. Sí, la carga que viene de Dios, que es liviana y ligera.
Nunca me interesó los cargos. Siempre vinieron las propuestas, nunca aceptamos con mi esposa. Nos pusimos luego de acuerdo con mi esposa de estar enfocado en la obra de Dios, a lo que Dios nos llamó, porque no necesitamos de cargo, Oscar, para hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. ¿Y por qué entonces ahora? Esto tendríamos que hablar Largo y tendido. largo y tendido, porque hubo una profecía hace 10 años, 5 meses, de un gran avivamiento en Paraguay. ¿Quieres ser parte de eso? Estoy orando, Oscar, se tiene que cumplir lo que Dios me mostró, y no estoy hablando de sueño. Estoy hablando de visión que Dios me mostró cuando estaba en la sala de oración orando, Oscar. De un gran avivamiento. Y yo soy fundador del movimiento de intimidad con Dios en Paraguay con el pastor Raúl Justiniano. En el año 2014, en la iglesia del pastor Santiago Maldonado, entre 7 pastores fundamos lo que es el movimiento de intimidad con Dios en Paraguay. ¿Verdad? Y en Santa Cruz, Bolivia, después de 9 años, porque nosotros hasta el año antepasado teníamos nuestra cumbre en Santa Cruz, Bolivia, en donde muchos pastores y líderes iban por tierra, ¿no? Sí, por tierra. Claro. Es una experiencia interesante. Ahora es todo fácil. Algunas de ellas me contaron. Sí. Ahora es todo fácil, porque ya están todas asfaltadas las rutas y todo eso. Pero 9 años después, cuando fue invitado el discípulo de Julio César Reival, el que trajo el avivamiento en 1973 en Bolivia, fue invitado al Congreso, a la cumbre, y a las 2:30, a las 2 de la mañana a él le toca. ¿Verdad? Y cuando él es un señor de edad, y cuando pasó él adelante, agarró, se colocó en esta posición, así, en esta posición, se colocó acá el micrófono, se quedó callado, no dijo nada, a las 2 de la mañana. De repente se incorpora Oscar, levanta la mano y da un paso atrás y dice esta palabra: gloria a Dios. 2 pasos atrás: gloria a Dios. Pronuncia esta palabra: Jesús, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando dice eso, cayó el fuego de Dios en ese lugar. Todo lo que estábamos en ese lugar, porque nosotros terminamos nuestra cumbre, nuestro congreso, con una vigilia completa. Todo lo que estábamos en ese lugar caímos, todo en el piso. Yo sentí un fuego como nunca antes en todo mi cuerpo, Oscar. Y ahí me llega la visión de vuelta. Me llega la visión, ¿y qué pasó? Yo le digo, hablo porque yo así hago: papá, la visión que yo he visto fue tuyo, es solamente mío. Porque a partir de la visión yo empecé a ver iglesias, gente formando fila para entrar en los servicios, a los cultos en la iglesia. Entonces, ahí me llega la voz, después de 9 años, me llega la voz y me dice: sí, la visión que te mostré, acá en el corazón, sí, la visión que te mostré es mía. Y no he enviado ese gran avivamiento porque mis siervos, los pastores, están desunidos y hacen lo que mejor le parece. El día que mis siervos, los pastores, se unan en mí, es el día que yo voy a enviar el gran avivamiento. Visiblemente emocionado, no es para menos, ¿verdad? Pastor Julián Fretes ya respondió, con eso responde todo, cuál es la razón del por qué aceptó esta responsabilidad. No es un cargo más, no le interesa el cargo. Entiende que Dios ha puesto una carga sobre él para trabajar con amor en virtud de la unidad de los pastores, que buena falta nos hace, de tal manera a que empecemos a valorarnos los unos a los otros, a trabajar sobre todas las cosas con las que coincidimos y a evitar fragmentarnos cada vez más, que no contribuye para nada, mucho menos para la transformación de nuestro querido Paraguay. Yo te deseo, no tengo más tiempo, pero te deseo todo el éxito en Cristo y a través del Espíritu Santo. Yo formo parte de aquellos que quieren también estar unidos con los demás pastores, ¿verdad? Porque es nuestro oficio, es nuestro llamado. Y te agradezco mucho por haber sido tan explícito en todo lo que hemos conversado, Julián. Oscar,
quiero enviar un mensaje a las personas que nos están viendo, que realmente puedan leer y pedirle al Espíritu Santo que le revele esta oración que Jesucristo hizo al Padre en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, el verso 20 al 24, en donde estaba orando al Padre y estaba diciendo, oro por ellos para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y dice algo más. Dice, la gloria que tú me has dado, yo le he dado a ellos. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Mi querido pastor, este es el tiempo. Mis queridos hermanos, mis queridos, vos que estás escuchando, estás viendo. Quiero decirte, por favor, unámonos en Cristo Jesús. Unámonos de acuerdo a los principios bíblicos establecidos y seamos instrumento de inspiración e impacto para nuestra nación paraguaya. Este es el mensaje que quiero dejar, Oscar, y te agradezco muchísimo por esta oportunidad que me has dado. Está todo dicho. No tengo nada más que agregar. Gracias, Julián. Dios te bendiga. Hasta la próxima.